¿Cómo están, muchachos? Sean todos bienvenidos a Doctorízate y a este taller titulado Uso de glucocorticoides. El día de hoy soy Raúl Colmenares, quien lleva las redes de Doctorízate y quien además se toma el tiempo de poder impartir todo este tipo de temas y talleres importantes para todos los seguidores de Doctorízate, médicos, estudiantes de medicina, enfermeros, enfermeras y todas las personas que forman parte de los seguidores. Espero puedan adquirir parte de los conocimientos que les voy a transmitir acá y será algo muy práctico. Lo que quiero es que tengan un conocimiento sobre el uso de glucocorticoides, las reacciones adversas de abusar con este tipo de fármacos, el uso indiscriminado que trae factores y reacciones adversas importantes para cada una de las personas, en este caso de nuestros pacientes. Mis estudios superiores fueron realizados en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en el estado Falcón del país Venezuela, obteniendo el título de médico cirujano. Así que a todos los que me estén viendo, un saludo desde Venezuela. Pese a las adversidades de la luz, porque ahorita había presentado un problema, una falla técnica, aún estamos aquí para presentarles el taller. Pueden seguirme a los que no me siguen en @doctorizate_bajo. Allí tenemos mucho contenido para todos ustedes. Comenzamos. Hablando de los glucocorticoides, tenemos que tener claro que son un grupo de fármacos y no podemos olvidarnos del cortisol. El cortisol, desde el punto de vista que es una hormona que se va, en este caso, segregar en la glándula suprarrenal, que queda en la parte superior del riñón. ¿Qué sucede acá? Desde el punto de vista de la fisiología, en el eje hipotálamo-hipófisis, allí se da una serie de reacciones y además fisiológicas que van a permitir que el cortisol salga de manera natural. El cortisol es una hormona pulsátil y que normalmente de forma natural sale durante las mañanas, o sea, se segrega durante las mañanas. Imagínense como a las 8 de la mañana aproximadamente. Y es la que nos va a dar la hiperglicemia, nos va a mantener activos y muchas otras cosas que el cortisol genera y crea en nuestro organismo. Yo no voy a hablar del cortisol, voy a hablar es del fármaco, de la farmacología, pero esto es un breve repaso para no entrar de lleno al tema sin recordar esos pequeños tips. Así que, ¿qué son los glucocorticoides? Ya les dije que son un grupo de fármacos que normalmente se utilizan como antiinflamatorios de la vía esteroidea, porque conocemos los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, estos son antiinflamatorios, pero esteroideos, que se van por otra vía y que además nos dan un efecto importante como es la inmunosupresión. ¿Ok? Para algunas patologías autoinmunes es de gran provecho que este tipo de fármacos se utilicen. Dependerá de cada una de las patologías a las que nosotros nos presentamos, en este caso con el paciente, que nosotros vamos a decidir utilizar los glucocorticoides, que para mí son muy versátiles porque juegan un papel fundamental en muchas patologías que esté comprometido no solamente la parte inflamatoria, sino también autoinmune, como les dije en un principio. Con respecto a los usos terapéuticos y saltándome también en la parte del mecanismo de acción, que si se ponen a ver todas la serie de reacciones enzimáticas y el papel fundamental que juegan los macrófagos al momento de la formación de una inflamación, ¿qué va a hacer este? Va a promover, inhibir esa inflamación, va a promover que haya viajen todos nuestros, en este caso, elementos sanguíneos de defensa ante el ataque, ¿ok? Y disminuir. Por eso es que tiene el efecto inmunosupresor. Y es de forma mucho más fácil que yo les explique este mecanismo a que se lo explique profundizado como está en los libros de Flores de Farmacología o en el Goodman. Así que ustedes vayan para allá, se trasladan y pueden tener unas 3 noches estudiando así ese mecanismo de acción. Pero yo trataré de hacerlo bastante sintetizado y bastante fácil para que ustedes lo puedan llevar a la práctica clínica, porque eso es lo que más y una de las cosas que más me interesa. En la práctica clínica puede haber dominio y desenvolvimiento apropiado con el fármaco. ¿Qué vamos a hacer? ¿En cuáles van a ser los usos terapéuticos? Yo aquí les expongo algunos usos o algunas patologías donde nosotros pudiésemos utilizar los glucocorticoides de forma muy general. Si tenemos insuficiencia suprarrenal aguda o crónica, o sea, que no hay cortisol allí, usamos los glucocorticoides. Hiperplasia a nivel suprarrenal, enfermedades alérgicas, porque obviamente, como les dije al principio, tenemos situaciones en donde hay inflamación sistémica
puede ser por una anafilaxia, o puede ser por un proceso alérgico o comprometido piel, van a utilizar los glucocorticoides, enfermedades vasculares del colágeno, enfermedades oculares, enfermedades gastrointestinales y hepáticas, depende de cuáles van a ser esas patologías, para nosotros utilizar el esteroide propiamente, por supuesto. Tratamientos de sustitución, en el caso de algunas situaciones en las que se hacen trasplantes de órganos, obviamente necesitamos tener fármacos que nos den inmunosupresión para evitar el rechazo de esos órganos. En traumatismos, dependerá, sobre todo si es a nivel del sistema nervioso central, si lo podemos utilizar. Inductores de la modulación pulmonar, muy importante, más adelante voy a hablar de el trasplante, ya se los dije, aplicaciones diagnósticas y enfermedades pulmonares e inflamatorias. Siguiendo el mismo orden de ideas, tenemos receptores, el citosólico. Acá es donde va a actuar el glucocorticoide. Desde el punto de vista en los mineralocorticoides, los tenemos en las células epiteliales del riñón, el colon, las glándulas salivales y algunas no epiteliales del cerebro. Desde el punto de vista de los receptores glucocorticoides, en la mayoría de las células del organismo, incluyendo hígado y grasa. ¿Okay? Esto de manera de repaso para evaluar. Entre los efectos farmacológicos, que creo que es aquí donde yo me detengo a hablar extensamente, es qué va a generar el glucocorticoide en cada uno de los órganos, en cada uno de los sistemas. Desde el punto de vista hepático, en el hígado, va a haber un incremento de la producción hepática de glucosa. ¿Por qué? Porque va a inducir la gluconeogénesis, el aumento de la producción de sustratos como aminoácidos y glicerol, y eso va a promover a que el paciente bajo este tratamiento produzca la hiperglicemia. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes a todos los pacientes que nosotros decidamos administrar glucocorticoides, conocer su historia natural, su historia clínica, una buena anamnesis, saber si ese paciente no tiene una patología desde el punto de vista metabólico endocrino que le pueda afectar, como una diabetes mellitus, cualquiera de los tipos, porque vamos a promover una hiperglicemia y vamos a instaurar una complicación de una patología que ya está crónica en ese paciente. Desde el punto de vista de músculo y tejido adiposo, induce la resistencia a los efectos de la insulina. Desde el punto de vista de tejido adiposo, va a aumentar la lipólisis. Inclusive va a promover en ese mismo tejido adiposo algo que va a ser la obesidad central. Y eso más adelante lo voy a conversar cuando hablemos sobre el síndrome de Cushing, que también les traigo este taller porque quiero que conversemos un poco sobre ello, y son una de las reacciones adversas muy a grosso modo para poder entonces, de una forma de mnemotecnia para todos ustedes, poder aprenderse las reacciones adversas de los glucocorticoides. Los derivados del tejido conectivo, a nivel de músculo, piel, estructuras vasculares y huesos, hay muchas reacciones adversas con los glucocorticoides cuando se usan de manera descontrolada. Desde el punto de vista de efecto fisiológico, el efecto permisivo sobre la síntesis proteica, concentraciones elevadas genera efectos proteolíticos y inhibe la actividad de fibroblastos y de osteoblastos. ¿Qué nos trae todo esto? No sé si ustedes han visto pacientes con Cushing o de repente con un uso crónico, digamos, elevado y con un tiempo largo de glucocorticoides, donde el proceso primero de cicatrización tras una herida es lento. Y además se crean estrías violáceas a nivel abdominal y en otras áreas del organismo también. Y esto tiene repercusión con el uso de los glucocorticoides y lo que les hablo en derivados de tejido conectivo, lo que genera el efecto glucocorticoide. En el metabolismo del calcio, que esto es sumamente importante, y además en el crecimiento, porque en exceso de este glucocorticoide va a inhibir el metabolismo de la vitamina D. Y es allí que a nivel intestinal o en ambos va a inhibir la síntesis de este calcio y nos va a promover procesos a nivel óseo, como la osteoporosis. A nivel de crecimiento, seguimos aceptando a todas las personas que ingresen al taller. A nivel de crecimiento, los efectos van a ser que a elevadas concentraciones va a inhibir la secreción hepática y el efecto del disco epifisiario. ¿Qué va a hacer esto? Va a generar que pacientes pueda promoverse la baja estatura o problemas de crecimiento. Esto sobre todo en la edad pediátrica, ¿ok? Se ve mucho más este tipo de efecto adverso. En el aparato cardiovascular aumenta el tono de la expresión de las catecolaminas. Entonces, si nos aumentan las catecolaminas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener hipertensión arterial. Contribuye entonces a mantener el volumen del líquido extracelular por un aumento del mineralocorticoide débil y un aumento del angiotensinógeno.
Entonces va a tener aquí un efecto que va a repercutir en lo que es propiamente la tensión arterial de ese paciente, aumentándolo. Entonces, en un paciente, y aquí vamos sacando conclusión, en un paciente que sea diabético, en un paciente que sea hipertenso, en un paciente que tenga osteoporosis, en un paciente que tenga problemas o que tenga un postoperatorio, ¿le vamos a administrar o no los glucocorticoides? Esa es una preguntita que vayan respondiéndomela por el chat de aquí de Zoom y vamos conversando al final del taller para que cuando hablemos en nuestro conversatorio, que es al final, para que vayan haciendo sus preguntas. Hago una pequeña clasificación, no tan extensa. Recuerden que hay muchos fármacos glucocorticoides. No solamente aquí les muestro la parte de los parenterales, pero también hay vía tópica, hay gotas, hay inhaladores, hay otros fármacos, estos mismos fármacos, pero en diversas formas farmacéuticas. Pero aquí les quiero traer la parte parenteral, ¿ok? Para dividir los de acción corta, intermedia y larga. Cuando hablamos de acción corta, menor a 12 horas de duración en el organismo de ese efecto farmacológico, pero de una acción rápida. Es decir, tienen una acción rápida al momento de la colocación y la duración es corta. Hablando, en este caso aquí nos entra la hidrocortisona y la cortisona. Hablando de las intermedias de 12 a 24 horas, tenemos la prednisolona y metilprednisolona. Una de las más utilizadas, la metilprednisolona, estos fármacos actualmente en patologías respiratorias, ¿ok? Y que su uso es, o sea, la acción es rápida y la duración intermedia de esas horas que les digo allí. Y la de acción larga tenemos la dexametasona y la betametasona. Normalmente se utiliza mucho la dexametasona también en procesos respiratorios y en algunos otros procesos dados desde el punto de vista asociados al dolor, donde se suelen colocar con otros fármacos para la inflamación en diversas áreas. Y que hablar de esto sería o dependería de cada patología para nosotros utilizarlas así de forma un poco más duradera, larga, todo dependerá. Ahora bien, hablando de las indicaciones terapéuticas que en un principio les hablé, aquí quiero hacer como una especie de repaso, inclusive las anoté en una hojita para que no se me pasara ninguna por alto. Comenzamos, por ejemplo, con la anafilaxia. Si nosotros tenemos un paciente que llega con una intoxicación posterior a que fue a la playa, estaba en la playa, estaba comiéndose unos ricos mariscos, una comida exótica del mar, y empezó primero con una tos, empezó con una pequeña dificultad para respirar. Ustedes ven que se pone sudoroso, pálido, imagínense que es un familiar, o para no ponerlo como un familiar, una persona que está en la otra mesa. Y empieza con todas esas características y de repente comienza la dificultad para respirar, un quejido, y ustedes dicen, no, este paciente va a ser una anafilaxia. Entre todos los fármacos utilizados para anafilaxia, tenemos los glucocorticoides. En este caso, utilizaríamos un glucocorticoide de acción rápida, como lo es la hidrocortisona en este tipo de casos. Ahora dependerá si es un niño, ustedes le hacen su cálculo dependiendo al peso del paciente. Si es un adulto, ustedes colocarán una dosis para el adulto. En el caso de la inducción de la maduración pulmonar, por eso es que le coloco en este caso aquí la barriguita, tenemos en unas situaciones en específicos y semanas en específicos de la edad gestacional donde se colocan esteroides para promover, en este caso, la inducción de la maduración pulmonar. Algo que tiene que ver con el surfactante y algo que tiene que ver con la parte de pediatría también, conjunto con ginecobstetricia, en pacientes que posiblemente pueda darse, en este caso, el terminar el embarazo en semanas antes de las establecidas. Desde el punto de vista fisiológico, el surfactante se va a crear, pero posterior a unas ciertas semanas. Entonces, si se sabe que a esa paciente se le va a realizar algún procedimiento o alguna cesárea antes de la edad gestacional establecida, es que se comienza a colocar la inductora de maduración pulmonar, a menos como se hace en Venezuela, por supuesto. Si tenemos problemas en piel, a una alergia, también se pueden utilizar los glucocorticoides tópicos, como es el clobetasol, uno de los más utilizados y de mayor potencia a nivel de piel. La betametasona también viene tópica, también viene combinada, hasta el Triderm, el Vicuten, que vienen también con un antibiótico y un antimicótico. Todo dependerá de lo que nos estamos enfrentando. Pero en este caso, si tenemos a la patología de piel, donde
se nos presenta la alergia, ok, una dermatitis atópica posterior a una paciente que se colocó en un collar y le dio una reacción al enrojecimiento, y ustedes van a colocar el esteroide, se lo coloca tópico. Si tenemos el caso de un paciente con patología respiratoria como la hiperactividad bronquial, bueno, entonces allí tendríamos que utilizar el esteroide en situaciones de emergencia, ¿ok? En situaciones de emergencia donde tengamos una crisis asmática, se tiene que colocar desde el punto de vista parenteral, entonces esto sería una crisis asmática severa, tendríamos que colocar un glucorticoide endovenoso parenteral y completarnos con el beta 2. Pero todo acá depende de la severidad del asma o si estamos ante la crisis, ¿ok? En este caso se puede utilizar hidrocortisona o metilprednisolona, la de acción intermedia, que es una acción rápida pero de duración intermedia. No van a cometer el error, por favor, de colocar betametasona o dexametasona en un paciente con una crisis asmática. ¿Por qué? Porque el efecto es más lento, ¿okay? Y es más lento para comenzar a actuar y ustedes van a ver que el progreso de ese paciente va a ser un poquito más lento, entonces necesitamos actuar en la emergencia. Si tenemos en un paciente con, en este caso, SARS-CoV-2, tenemos COVID, tenemos el paciente, una cosa que está muy en tendencia, tenemos el paciente que amerita esteroides. Ok, el paciente que nosotros decidimos, al menos como yo lo he aprendido estando en la hospitalización con pacientes COVID, lo utilizamos solo en pacientes con una fase pulmonar, es decir, un paciente que está desaturado, que tiene valores de saturación aproximadamente inferiores a 90, 91. Y allí es donde tú decides como médico colocar el esteroide. Ahora bien, cuál vas a colocar dependerá cuál tú tienes, pero se puede utilizar la dexametasona, uno de los que ha tenido bastante receptividad y muy bueno el esteroide, y la metilprednisolona. También tenemos esquema con metilprednisolona. Acá en Venezuela dependerá de la severidad de ese paciente para nosotros colocarle el esteroide y cuáles van a ser las dosis que le vamos a colocar y cómo va a ser ese plan que se le va a colocar ese esteroide. Si el paciente está muy comprometido y amerita mucho fármaco, normalmente se usa cada 8 horas o se puede usar cada 12 o del día, todo depende. Eso igual, como se hace el ataque, luego se tiene que ir disminuyendo cómo se va colocando ese fármaco para no quitarlo o sea, no como que tener una dosis establecida cada 3 veces al día y de repente disminuir inmediatamente. No, tenemos que tener cuidado al momento de disminuir esa dosis y de ir quitando paulatinamente el fármaco. A ver si se me escapa alguna otra patología por acá. En el caso de meningitis, si tenemos un paciente con una meningitis y no está haciendo la inflamación, obviamente de las meninges, nosotros queremos el paso del fármaco un poquito mejor a través de la barrera, entonces se colocan también esteroides. A veces en hipertensión endocrina se suele utilizar, todo depende de ese manejo que ustedes tengan por allí del paciente con la patología, pero se suele utilizar al menos acá en Venezuela. Como tratamiento inmunosupresor en patologías autoinmunes, claro que sí, como les hablé al principio. En el caso del lupus eritematoso, en caso de esclerosis múltiple, se suelen utilizar esteroides, por supuesto, porque necesitamos también disminuir un poco el efecto autoinmune que está generando la patología y disminuir también todos esos efectos que puede ocasionar la enfermedad, que recuerden que es como si la enfermedad está atacando a la misma persona, pero no algo instaurado, sino algo que se generó de forma endógena, o sea, algo que se generó en ese sistema y que por diversas circunstancias se sucedió. Estaba leyendo que evidentemente a cuando ese paciente, una persona en el día a día se puede exponer a mucho estrés, obviamente va a desencadenar un aumento del cortisol y es como si tuviese o sea, el cortisol endógeno, pero es como si tuviese básicamente una colocación continua de esteroides y eso va a promover que a nivel central hayan algunos aspectos psicológicos importantes, que ese paciente pueda generar hiperglicemia, que ese paciente pueda generar una disminución en la parte inmunitaria y de allí pueda adquirir cualquier infección. Entonces es una de las cosas que tienen mucho sentido
porque de forma natural el cuerpo está respondiéndole y un poco contradictorio que después que ya se instaura la enfermedad tiene que seguir con el glucocorticoide para poder utilizar o poder sobrellevar la patología. Leyendo un poco los comentarios, dice, en crisis de gota también se puede utilizar, sin embargo tenemos que disminuir esos niveles de ácido úrico con el haloperidol. Haloperidol no, disculpen, el haloperidol es un antipsicótico. El halopurinol, ese sí. Los glucocorticoides y los corticoides son similares. Básicamente, es el nombre que se le da a los fármacos, ¿ok? ¿Cómo debemos me imagino que es de calar, que quisiste decir acá? Cuando hemos tenido un tratamiento de cuántos días, básicamente vas disminuyendo los intervalos y vas disminuyendo las dosis que estás teniendo con ese fármaco, ¿ok? Si venías cada 72, vas a bajar o sea, 3 veces al día, vas a bajar BID para posteriormente quedar orden día y así ir disminuyendo todas esas dosis paulatinamente. Sigo con la terapia y hablando un poco de los usos que me queda por acá. El manejo de la hiperglicemia. ¿Cómo nosotros vamos entonces a manejar ese paciente que tenemos con diabetes pero que necesita el esteroide? Yo di un taller sobre insulinoterapia. Espero que muchos de los que están acá lo hayan disfrutado, lo hayan podido ver. Espero que si no, entonces pueden dirigirse al canal de YouTube y colocar el taller que habla sobre el uso de insulina y allí podrán determinar y saber cómo se utilizan todas y cada una de ellas. Ok. Seguimos. El uso descontrolado del fármaco. ¿Qué pasa? Al tener mucho esteroide en el organismo, vamos a empezar a ver las reacciones adversas. El nublamiento del cristalino en uno o ambos ojos, es decir, la formación de cataratas. La hiperglicemia, que se las he estado diciendo, que se puede desencadenar o empeorar ya el proceso instaurado como la diabetes. El aumento del riesgo a contraer infecciones, en especial con microorganismos bacterianos, virales y fúngicos comunes. ¿Por qué? Porque les hablé que el uso del esteroide a largo plazo puede tenernos también un efecto inmunosupresor. Entonces eso nos puede generar que un paciente que esté en administración continua de esteroides, por ejemplo, en un medio hospitalario, pueda tener más predisposición a la infección nosocomial y de allí el uso profiláctico de algunos antibióticos. Nos pasaba con algunos pacientes, en este caso pediátricos, que obviamente la patología no era infecciosa, pero un paciente que ya está con más de 7 días con esteroides en un medio hospitalario donde cualquier agente nosocomial está esperando que se baje ese poquito el sistema inmune y poder atacar, entonces ya el paciente se va a tener que indicarle algún tratamiento antibiótico para poder estar allí alerta a que no vaya a desarrollar alguna patología infecciosa. O puede desarrollar otra patología, por ejemplo, esos pacientes que tienen terapia inhalatoria con budesonida, que es un esteroide inhalado. Si no se hace la inhalación como debe ser, si el producto queda en cavidad oral y el paciente no se enjuaga la boca posterior a cada uno de los puffs, se puede desarrollar cándida. Entonces eso ya se está haciendo por la inmunosupresión que se está creando a ese nivel. El adelgazamiento de los huesos, como les hablé al principio con osteoporosis y la predisposición a fracturas, la supresión de las hormonas de las glándulas suprarrenales, lo cual va a resultar en una serie de signos y síntomas que va a ser la fatiga, la pérdida del apetito, las náuseas y la debilidad muscular, la piel delgada, moretones y cicatrización más lenta de las heridas, como les hablé al principio. Es un fármaco que no se puede colocar posterior a un postoperatorio, no se puede colocar porque vamos a alentizar, vamos a volver lento el proceso de cicatrización de esa herida y por lo tanto tenemos que utilizar otro tipo de fármaco, ¿ok? Ahora bien, aquí hablamos sobre el síndrome de Cushing, una de las patologías que pueden ser posterior al uso continuo de esteroides, ¿ok? Pero básicamente se debe al hipercortisolismo, o sea, un aumento prolongado del cortisol, que puede ser entonces endógeno que se haya producido o producido por el exceso de los esteroides. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver reflejado a un paciente con esta clínica a nivel corporal. Vamos a ver que va a manejar
una fase de luna llena. Esto es como una memotecnia visual, espero hacerles un reel sobre esto. Una fase de luna llena redondeada, ¿ok? El oscurecimiento del vello va a tener el sutismo su paciente, el crecimiento y hipertrofia cardíaca, la obesidad central con miembros delgados, las estrías violáceas que van a estar presentes a nivel abdominal, la osteoporosis, que ya conversamos, básicamente desglosando el síndrome de Cushing, van a ver todas las reacciones adversas de los esteroides. Una grasa supraclavicular, que se va a ver como una especie de joroba, que la vamos a ver presente en el síndrome de Cushing. La hipertensión, aquí también tendríamos que colocar la hiperglicemia, que no está presente. Aquí también tendríamos que colocar problemas, en este caso, psicológicos. El paciente puede desarrollar depresión, puede desarrollar euforia, pérdida de la masa muscular en las extremidades, ya les hablé de extremidades delgadas, curación inadecuada de las heridas, ya saben por qué, amenorrea, ausencia del ciclo menstrual en mujeres, otra de las situaciones. Y acá no aparece otra característica como lo es el acné, ¿ok? Este paciente desarrolla también la formación de acné. Seguimos con reacciones adversas dadas como el Cushing, pero aquí las desgloso como en cada sistema. Desde el punto de vista gastrointestinal, hemorragia, si un paciente, recuerden que aquí disminuimos una serie de elementos importantes como sucede en los acnes. Entonces vamos a promover las hemorragias, la gastritis, las úlceras gastroduodenales. Desde el punto de vista dermatológico, el acné, el retraso de la cicatrización de las heridas, ya se los he dicho, y las estrías violáceas. Desde el punto de vista endocrinometabólico, lo que sucede con el síndrome de Cushing, los trastornos menstruales, los retrasos del crecimiento, la hiperglicemia y las alteraciones del humor en la personalidad. Ya me queda poco tiempo en Zoom y vamos a tratar de hacer la ronda de preguntas por parte de ustedes, así que esta es una de las últimas diapositivas. Las contraindicaciones, ¿dónde no se deben utilizar entonces estos fármacos? Miastenia graves, en diabetes mellitus, en úlcera péptica, en osteoporosis, en glaucoma, en infecciones sistémicas como la tuberculosis, en un tromboembolismo reciente, en hipertensión arterial grave, en insuficiencia cardíaca congestiva, psicosis o su antecedente y en epilepsia. ¿Cómo entonces vamos a controlar esa hiperglicemia causada? Doctorízate, y por ahí podrán ver muchos de los talleres que he realizado en conjunto con otros especialistas desde el punto de vista pediátrico, con farmacéuticas. Hemos hecho talleres de manejo de convulsión, hemos hecho talleres de hidratación parenteral, de desequilibrios hidroelectrolíticos, hemos hecho talleres de manejo de hiperglicemia, hemos hecho talleres, bueno, pues, de varias cosas. Así que prepárense, muchachos, sean los mejores médicos del mundo, por favor. Y realmente ténganle cariño y amor a esto.